Muy buena gente, vamos allá con un texto de latín, un texto sencillito. Si leemos el texto, lo primero que tenemos que hacer, vemos que tenemos un punto que nos facilita mucho la cosa porque está al principio prácticamente del texto. Y además, no solo eso, tenemos un segundo punto, más o menos a la mitad del texto, que nos va a facilitar aún más el trabajo. Por tanto, podemos dividir el texto en tres partes sin ningún tipo de problema. Vamos a empezar llegando hasta el primer punto y empezamos buscando verbos. El primer verbo que nos encontramos es divulgatur, desinenciatur. En el diccionario habría que buscar divulgo. Y nos encontramos ante una tercera persona del singular del presente de indicativo pasivo. No tenemos más verbos hasta el punto, por tanto nos va a facilitar muchísimo la vida. Porque es una oración simple y tenemos que hacer directamente la morfología sin buscar nexos, sin delimitación oracional, etc. ¿De acuerdo? Keterum es un adverbio que funciona como complemento circunstancial. Fama puede ser muchas cosas, pero por descarte no puede ser un complemento circunstancial en ablativo. Bueno, sí puede serlo, pero necesitamos un sujeto paciente, ¿verdad? Y un sujeto paciente suele ser un objeto o algo etéreo o algo sobre lo que recibir la acción verbal, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos aceptar fama como nominativo singular, futuro sujeto. Tanti es un adjetivo que va junto a faquinoris para sobrevivir y ambos son genitivos singulares. Recordad, da igual que no sean de la misma declinación, lo importante es que sean mismo género, número y caso. Per es una preposición de acusativo y omnem africam es un acusativo singular. Todo ello, por supuesto, complemento circunstancial. Ya hemos hecho la morfología, parte de la sintaxis, nos queda liquidar con fama, confirmando que es nuestro sujeto, porque es nuestra única opción. Bien, empezamos a traducir. Sujeto, verbo, complemento directo. No obstante, yo os aconsejo que si encontráis un adverbio al principio de oración, mantengáis el adverbio en esa posición, ¿de acuerdo? Porque además el español ha heredado esa costumbre. Keterum, por lo demás, o como venga en el diccionario, el español pide coma y nosotros obedecemos. Por lo demás, coma, la fama o la noticia queda más acorde al texto. La noticia tanti faquinoris, el complemento del nombre complementa a fama, de tanto crimen, podríamos traducir, ¿no? O de tanta fechoría, fechoría queda precioso. Me quedo con fechoría. De tanta fechoría, daos cuenta que es en singular, cuidado con esto, es un valor colectivo de un singular. Divulgatur, podemos usar cualquiera de las dos pasivas, o es divulgada o se divulga. Yo tengo especial cariño al se, ¿de acuerdo? Por tanto, yo prefiero traducir por se divulga, pero si traducís por es divulgada, tampoco ofrece ningún tipo de problema. Y nos quedaría per omnem Africam, por todo África. Por todo el África o a través de todo el África. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas traducciones es correcta. Bien, ya tenemos hecha la primera frase del texto, bastante asequible, ¿verdad? Seguimos hasta el siguiente punto. Verbos. Tenemos fuerant. Fuerant es del verbo sum, es una tercera persona del plural del pluscuamperfecto de sum. Y por último, inwadit, desinencia it, tercera del singular del presente de indicativo activo. Bien, tenemos dos verbos. Necesitamos un nexo, algo que una las oraciones. Y si observamos, tenemos un qui. Qui es un pronombre relativo y como tal lo
nombramos pronombre relativo y tiene caso. Qui puede ser nominativo plural o nominativo singular. En ambos casos va a ser sujeto. Y como el verbo está en plural, va a ser posiblemente un nominativo plural. Es muy importante encontrar bien los qui, saber delimitar las oraciones de relativo y por supuesto ponerle el caso. Importantísimo ponerle el caso. Incluso después identificar el antecedente. Aunque no sea algo obligado, os aconsejo que lo hagáis. ¿De acuerdo? Una vez hemos encontrado nuestro nexo, aunque no lo pongamos como nexo porque es un pronombre, tenemos que delimitar la oración. Y si os dais cuenta, primero hay dos comas. Y segundo, lo importante, las oraciones de relativo suelen, en el 95% de los casos, estar introducidas por el propio relativo. Por tanto, va a empezar la oración en el relativo. ¿Dónde va a acabar? Pues tenemos una coma que coincide con el verbo. Los verbos suelen acabar oraciones, por tanto tiene toda la pinta que es aquí donde va a acabar la oración de relativo. Delimitar las oraciones de relativo no suele ser un gran problema, porque suelen estar iniciadas por el relativo y acabadas por el verbo o por una coma. ¿De acuerdo? No ofrecen especial dificultad. Y ahora solamente nos queda nombrar la oración. Tenemos una oración subordinada de relativo cuya función sintáctica es de complemento del nombre. ¿De acuerdo? Solo nos quedaría encontrar el antecedente. Pero para ello necesitamos hacer la morfología antes, porque el antecedente del pronombre relativo tiene que tener el mismo género y el mismo número, pero no el mismo caso, porque el pronombre relativo tiene una función propia dentro de su oración. Y hoy en este texto lo vamos a ver clarísimamente, ¿de acuerdo? Pasamos a la morfología. Adverbalem es un nombre propio, es adverbal de la tercera declinación, es un acusativo singular. Omnesque tenemos que, que es una conjunción nexo. No puede unir oraciones porque tiene que unir a aquello a lo que va pegado, que es a omnes. El que en crítico es como si fuera antes del omnes, por tanto esto es un acusativo plural y esto va a ir junto sintácticamente. Sub es una preposición concretamente de ablativo. Imperio es un ablativo singular. Subimperio complemento circunstancial. Mikipsae puede ser un nominativo plural, pero ya tenemos un nominativo plural. Es muy raro que sea un complemento predicativo teniendo en cuenta que es un nombre propio, por tanto vamos a descartar la opción de nominativo. Dativo singular podría serlo. Bueno, tampoco puede ser plural porque es un nombre propio. Los nombres propios de personas van normalmente en singular. Raro que sea dativo también, porque el verbo es sum, a menos que indique posesión, cosa que no. Entonces lo que tiene más pinta de ser es que va a ser un genitivo singular. Bien. Y por último, metus, que sorprendentemente, por posición, es de la cuarta, puede ser un genitivo singular, pero no tiene nada que acompañar. Quiero decir, tendría que ser complemento del nombre, si fuese genitivo, pero ¿a qué nombre acompaña? Al lado tiene un verbo y al lado tiene una oración de relativo. Es muy complicado que complemente a omnes o a adverbalem. Está lejísimo, lejísimo. Y los complementos del nombre no suelen estar tan lejos en prosa. Por tanto, aunque nos extrañe, la única opción lógica posible es que esto va a ser un nominativo singular. Raro, pero el sistema nos dice que solo puede ser eso. Obedeced al sistema, fiaos del sistema. Una vez hecho esto, nos faltan dos cosas. Uno, encontrar el antecedente del relativo. Y otro, hacer la sintaxis, morfosintaxis y traducción. Bueno, la morfo ya lo hemos hecho. Hacer la sintaxis y la traducción. Primero, antecedente del relativo. Necesitamos un antecedente que comparta tanto género como número. Y normalmente va a ser un sustantivo. O un adjetivo sustantivado. ¿De acuerdo? Tenemos un plural, que además por el qui es un masculino, necesitamos un masculino. ¿Tenemos algún plural masculino? Sí. Omnes. El antecedente del qui es omnes. Daos cuenta cómo omnes es acusativo, pero qui es nominativo. Porque ya hemos dicho que los pronombres relativos tienen función propia dentro de su oración. Por eso se declinan. Porque
Porque si no tuviesen una función propia, si fuesen siempre la misma función, serían palabras invariables, como el resto de nexos. Por eso se declinan, porque tienen función propia. El antecedente de los relativos no tiene el mismo caso. Mismo género y mismo número, pero no mismo caso. ¿De acuerdo? Ahora sí, podemos hacer tranquilamente la sintaxis. Adervalem omnesque es complemento directo. Qui es el sujeto. Subimperio, complemento circunstancial. Miquipsa es complemento del nombre. Qui, por supuesto, sujeto de la oración de relativo. El verbo principal no tiene como sujeto qui, es sujeto de su propia oración de relativo. Y ahora veremos que a la hora de traducirlo queda muy claro. Porque además el sujeto de la oración principal es metus, como ya hemos podido prever, ¿no? Traducir. Aunque esta estructura pueda parecer un poco extraña, nosotros vamos a mantener nuestro sistema de traducción. Sujeto, verbo, complementos. ¿De acuerdo? Entonces empezamos traduciendo el sujeto de la oración principal, aunque esté muy lejos del principio. Porque el latín tiene su propia estructura y el español tiene su propia estructura. ¿De acuerdo? Que es metus. El miedo. Dicho esto, verbo. Invadit, invade. Y ahora, complemento directo de la oración principal. Adervalem omnesque. Aderval. No sé si en el diccionario aparece con H, pero bueno, podemos mantenerla sin problema. Y omnes, a todos. Y ahora vendría la oración de relativo. La oración de relativo se traduce siempre junto a su antecedente. Siempre junto a su antecedente. Esto es importantísimo. Si yo he empezado traduciendo el complemento directo, tengo que poner justo después la oración de relativo. Por eso también el antecedente lo hemos dejado para el final de la principal, para que al final de la principal venga la oración subordinada. ¿De acuerdo? Como hemos encontrado el antecedente, por eso es tan importante encontrar el antecedente. Es decir, a la hora de pedir el análisis morfosintáctico, no se pide encontrar el antecedente, por eso lo ponemos en un color diferente. ¿De acuerdo? Em, pero sí es importante para traducir, porque si no encuentro el antecedente, no sé cuándo traducir la oración de relativo. ¿De acuerdo? Y a todos, qui, los cuales, o a todos que, ¿de acuerdo? Coma, los cuales. Verbo de la oración de relativo, fueran, pluscuamperfecto de sum del verbo ser o del verbo estar, habían estado. Subimperio, bajo el poder, bajo el mando. Miquipsae, de Micipsa. Y aquí viene ahora un consejo. Imperio. Imperium en español ha dado imperio, pero imperium en latín no siempre significa imperio, porque el imperio es un sistema de gobierno de la antigua Roma, pero antes del propio imperio, en la época republicana, también existía el imperium, pero no significaba imperio, evidentemente. Cuando nos encontramos ante un texto de este tipo, de historiografía normalmente, la palabra imperium significa el mando, el poder militar de algo, ¿de acuerdo? Existían magistraturas cum imperio y sine imperio. Las magistraturas cum imperio son aquellas que daban derecho a dirigir a un ejército, a una legión, ¿de acuerdo? Y aquellas que son sine imperio son aquellas que no daban derecho a dirigir una legión, ¿vale? Por tanto, imperio es el mando militar, ¿de acuerdo? Importante a la hora de traducir, porque no es lo mismo bajo el mando, o bajo el mandato, o bajo el poder de Micipsa que bajo el imperio de Micipsa, porque Micipsa no era un emperador, era un general, ¿de acuerdo? Esto es experiencia pura, ¿de acuerdo? Ya hasta el final. Verbos, tenemos discedunt, desinencia nt, del verbo disquedo, tercera del plural, del presente, de indicativo activo, función sintáctica de verbo, y sequuntur,
que es tercera del plural de desinherencia untur del presente de indicativo pasivo. Pero ojo con esta palabra, porque si yo busco esta palabra en el diccionario, lo que encuentro es sequor. Si observamos este enunciado, vemos que tiene desinencia pasiva en el enunciado. Este tipo de verbo se llama deponente. Los verbos deponentes aparecen en el diccionario de latín con desinencias pasivas y se caracterizan por, morfológicamente, tener formas pasivas solamente, es decir, no tiene voz activa, pero, a la hora de traducir al español, hay que traducirlo en voz activa. Mucho cuidado con los verbos deponentes porque nos traicionan y nos dejan empelotados en un examen. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo analizamos eso y cómo traducimos eso. Tenemos los dos verbos, delimitamos oraciones. Por supuesto, la primera gran delimitación, que se nos olvida al principio, ¿no? Tenemos una primera oración que nace aquí y va a acabar posiblemente en los dos puntos, ¿verdad? No hay nexos. Y la segunda va a nacer aquí y va a llegar hasta el final. Y por supuesto estamos ante dos oraciones justapuestas. Bien, pasamos a lo siguiente. In, preposición de acusativo, duas partes, adjetivo más sustantivo, acusativo plural. Complemento circunstancial todo ello. Numidae, aunque esté en una posición extraña, nominativo plural, necesitamos un sujeto para disquedunt. Plures, también nominativo plural. Y adervalem, acusativo singular. Bastante sencilla la sintaxis, ¿verdad? Numidae es el sujeto, plures es el sujeto, adervalem es el complemento directo. Traducimos la primera oración sin ningún tipo de problema. Numidae, plural, los númidas, que es un pueblo africano, disquedunt in duas partes, se separan, disquedo es separarse, en dos partes. Y me preguntaréis, in con acusativo suele significar hacia. ¿Por qué traduzco por en dos partes? Bien, se podría traducir hacia dos partes sin ningún tipo de problema, pero observaréis que queda menos español, ¿verdad? Ese en de en dos partes a mí me lo exige el propio español. Por tanto, no tengáis miedo a traducir aquí por en dos partes porque es una expresión española, ¿de acuerdo? Y ya hasta el final. Dos puntos. Sujeto. Plures. Muchos. O también se podría traducir por la mayoría, si mal no recuerdo. Gera secuntur. Si yo no supiese que este verbo es deponente, traduciría por muchos son seguidos. Pero este verbo es deponente. Lo hemos analizado morfológicamente como pasivo, pero hay que traducirlo en activo, porque es deponente, porque aparece en el diccionario con desinencias pasivas en el enunciado. ¿De acuerdo? Por tanto, esto en voz activa, en presente, del verbo seguir. Muchos siguen. Y por último, ya para acabar el texto por fin, adervalen. A aderval. Listo. No es un texto fácil, en realidad es simple porque tiene esos dos puntos que nos permiten delimitar oraciones. Pero, como siempre, importantísima la delimitación oracional. Importantísima. Y más ahora, que empezamos a introducir las oraciones de relativo. Las oraciones de relativo son muy comunes en latín. Podéis encontraros una, dos, tres oraciones de relativo sin ningún tipo de problema en un solo texto. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar que vais a tener más verbos, aumenta la importancia de la morfología verbal y vais a tener más oraciones. Aumenta la importancia de la delimitación oracional. Porque si os dais cuenta, tenemos en total una, dos, tres, cuatro, cinco oraciones. Cinco oraciones en apenas tres líneas. Dos líneas y media incluso. Delimitar correctamente las oraciones
va a hacer que seamos capaces de traducirlas con mucha más facilidad. Y hay palabras que se van a convertir en claves para traducir el texto. Porque si, por ejemplo, incurrimos en un fallo en un sustantivo en medio del texto, por ejemplo, si incurrimos en un fallo en faquinoris, el fallo se aprecia pero no es sangrante porque no tiene unas consecuencias posteriores en el texto. En cambio, qui, que es una palabra clave importantísima, si nos equivocamos en qui, el texto se desmonta absolutamente y se convierte en un fallo casi insalvable. Las frases son más cortas, porque como veis las frases son más cortas. Tenemos la frase más larga en la del inicio y no llega a las 8 palabras. Las frases son mucho más cortas, por tanto es más fácil identificar las palabras, se hace algo más rápido, ¿no? No se hace tan cansino, se obtienen resultados más fácilmente, pero hay que tener una precisión quirúrgica a la hora de delimitar las oraciones. Y además la delimitación oracional ahora es mucho más sencilla. Cuando entremos en las formas no personales del verbo, que las formas no personales del verbo, es decir, infinitivo y participio, se caracterizan por introducir oraciones introducir oraciones sin el nexo, porque hasta ahora es muy sencillo, porque si me encuentro un nexo que introduce una oración, está al principio de la oración y se acabó. Por tanto, es relativamente sencillo. Pero cuando nos encontremos que no hay nexo, es cuando van a empezar los problemas. Por tanto, ahora es cuando hay que adquirir una base a la hora de delimitar oraciones. Pero bueno, eso ya llegará este año o el que viene. Ya veremos qué hacemos. De todas formas, no os desaniméis, no os asustéis, esto no muerde, y seguid repasando morfología. Abrazos digitales. Hasta luego.